Hola, soy Raquel Esther Rey Charlo, profesora de la Universidad de Cádiz. Ante todo, agradecer al Congreso Internacional de Comunicaciones y Pensamiento su gran oportunidad de estar aquí presente. El tema a tratar es un pequeño fragmento de mi estudio de investigación sobre las radiocomunicaciones. Se denominará Lucha por el monopolio de las radiocomunicaciones a bordo. Los primeros avances tecnológicos en las comunicaciones suelen surgir siempre en tierra. Sería sobre 1830 cuando los países que tenían los mejores avances y el mayor poder adquisitivo para desarrollar esos avances tecnológicos fueron, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero esa tecnología y esas comunicaciones se vieron un poco frenadas como consecuencia de las fronteras entre los países, como por la variedad del idioma, por las diferentes infraestructuras que tenían sobre las telecomunicaciones, los aranceles que se daban en cada país eran variados. Entonces todo esto provocó que se fuera extendiendo poco a poco, pero con esa serie de problemas. Entonces, para solucionarlo un poco, pues realizaban acuerdos bilaterales para facilitar así las comunicaciones entre los países fronterizos. Esto fue un trabajo largo, muy laborioso, pero se fue realizando poco a poco gracias a que Samuel Morse, que fue el que propagó ese medio de comunicación a través de un código de señales de puntos y rayas, se realizaban esas telegrafías, esas comunicaciones que fueron progresando poco a poco, se fueron extendiendo, empezaron las típicas ciudades, las más importantes de cada país, luego llegaron los países, luego realizaron los acuerdos bilaterales entre los países, hasta que ya prácticamente se extendieron por todo el continente. Pero claro, eso a Samuel Morse no le bastaba, y entonces siguió sus investigaciones y empezó a plantearse el hecho de intentar comunicar dos continentes que estaban separados por un gran Atlántico, por lo que comenzó a experimentar con cables submarinos para que esa comunicación fuera fluida y fuera posible. Se realizaron, como ya hemos comentado antes, muchos acuerdos entre los países, por lo que se solapaban todos esos acuerdos. Casi todos decían lo mismo, pero de diferentes maneras, y entonces se estaban solapando. ¿Qué ocasionó tantos acuerdos? Que en 1865 se creara el International Telegraph Unit, denominado ITU o UIT, que sería la que se encargara de estandarizar esas comunicaciones. Decir lo que hay que pagar, decir cuál es el procedimiento de realizar, cuál sería la infraestructura, y todo eso lleva a realizarse un reglamento denominado Reglamento de Radiocomunicaciones. Luego estaría Maxwell, que a través de una serie de ecuaciones en 1873 da a entender la propagación de las ondas electromagnéticas, pero no llegó a mucho fondo, y entonces sería en 1887 cuando Earth sí realmente consigue demostrar que existen esas ondas electromagnéticas. Pero claro, las investigaciones fueron tirando por todos los lados, muchos investigadores estuvieron estudiando todas las posibilidades de propagar esa comunicación. Por un lado, por el lado de Gran Bretaña, que era uno de los países que tenía unas buenas tecnologías debido a su zona estratégica de comunicaciones, tanto por barco como todos los tipos de comunicaciones. Entonces tuvo unos grandes avances tecnológicos y apareció Guillermo Marconi. Guillermo Marconi,
crea su compañía, la Wireless Telegraph and Signal Company, con la intención de fabricar esos equipos de comunicación para él tener el control de las comunicaciones. Pero claro, en Gran Bretaña, el que tenía el sistema de las comunicaciones en su poder era el Post Office, que marcaba unas leyes que existían en Gran Bretaña. Por lo tanto, Marconi no podía tener en sí ese monopolio. Pero sí lo intentó. Lo intentó creando en 1900 una nueva empresa, Marconi International Marine Communication Company, consiguiendo a dos grandes clientes, el British Joint Company y el gobierno italiano. Pero claro, Reino Unido no es el único país que tenía grandes tecnologías, sino también estaba Alemania, que era una gran rival y donde también tenía a sus investigadores. Podemos hablar de Popov, que era como el Marconi en Inglaterra, pues Popov era en Alemania. Alemania era un país que sintió el monopolio de Marconi y vivió unas repercusiones cuando el príncipe Heinrich de Prusia, que visitó Estados Unidos, al regresar a su país, intentó desde el barco agradecerle al embajador estadounidense su estancia, pero con tan mala suerte que no le dieron la autorización, el permiso para realizar dicha comunicación. Esto lo que ocasionó fue, como consecuencia de que el equipo de comunicación del buque era totalmente distinto al equipo de comunicación que había en las costeras americanas. Esto llevó a que el emperador alemán de aquel entonces quisiera convocar la primera conferencia internacional de radiotelegrafía en 1903. Pero claro, consiguió esa reunión, esa conferencia, pero fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque a dicha conferencia asistió Gran Bretaña e Italia, dos países que estaban unidos a Marconi. Por lo tanto, sí querían el monopolio de Marconi y no quería que otra empresa fuera con el monopolio. Entonces, todo lo que se solicitaba en esa conferencia, que era que no causaran interferencia, que se pudiera recibir y enviar telegramas a barcos sin importar qué equipos se tuviera, pues no se pudo llevar a cabo porque no fue firmado por todos los países miembros de esa conferencia. Como una medida de precaución o unas medidas a tomar que quiso tener el emperador alemán, fue que sus dos empresas alemanas, que eran rivales entre sí en aquel entonces, que era Siemens-Halske, que se dedicaba a lo que eran las comunicaciones inalámbricas para el ejército alemán, se unificara con la AEG, que también trataba de las comunicaciones inalámbricas, pero para la Armada Imperial Alemana, formando así una nueva empresa que era la Telefunke. Tele, que significa en griego distancia, y Funke, que en alemán era chispa. Entonces, al hacer esa unificación, obtuvo una empresa con mucho más poder e intentó competir contra las empresas de Marconi por el monopolio y el poder de las comunicaciones. Esto llevó a que, como seguía habiendo rivalidades entre ambas empresas, porque lo que hacían era interferencias en las comunicaciones, no recibir mensajes de buques que tuvieran equipos de la compañía opuesta, provocando, por lo tanto, incidentes y llamadas de socorro que no eran atendidas, pues provocó que en 1906 se celebrara otra nueva conferencia. Dicha conferencia ya sí fue más o menos más aceptada, donde se aprobó
que no hubieran interferencias en las comunicaciones, donde se aprobó que la llamada de socorro fuera una llamada de prioridad. Por lo tanto, cualquier buque que recibiera una llamada de socorro tendría que atender dicha llamada como prioritaria. Otra normativa que surgió en esta conferencia en 1906 fue que se registraran toda la información, todos los datos recibidos de cualquier tipo de llamada, ya sea llamadas de rutina, de socorro, de seguridad, todas estuvieran registradas, pero no se quedó así, sino ya había un reglamento de radiocomunicaciones, como anteriormente habíamos comentado, que se iban anotando todas esas normativas, todas esas leyes que deberían de ir cumpliendo. Pero seguían necesitando de realizar una serie de cambios conforme iban evolucionando las tecnologías, conforme iban avanzando los cambios de los buques. Cada vez que surgía un nuevo incidente, como fue por ejemplo el siniestro del Titanic en 1912, se produjo otra conferencia a raíz de ese siniestro, donde se trató de nuevo que debería de haber una escucha continua para socorrer y estar atento a todas esas llamadas de socorro, que también hubiera unos momentos de silencio en la radio para dar oportunidad de escuchar esos socorros, para intentar un poco equilibrar ese monopolio que había entre todavía las existentes Marconi y Telefunken, que todavía seguían con ese ripirrafe para poder conseguir el monopolio. Entonces, siguen a fecha de hoy habiendo conferencias para ir mejorando esas comunicaciones. Se produjo otra conferencia en 1927 y así hasta la fecha actual se han ido reformando esas normativas para que haya un control sobre las comunicaciones, unas normas, unas franjas de frecuencias estipuladas para todos los tipos de llamadas que existen a bordo. Y gracias a eso se consigue que el hombre, cuando está en un barco navegando, aparte de sentirse más seguro porque puede contar con equipos de comunicación y saber que pueden ahí en algún momento de atenderles y de acudir a su auxilio, pueden tener todavía esa unión con tierra, con sus familiares. Por eso es tan importante tener en cuenta las comunicaciones en los buques y esos avances tecnológicos que ayudan a esas comunicaciones cuando el hombre está a bordo. Aquí concluyo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y quedo a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.